Ok, a ver. Sí. Hola muchachos, buenas tardes. Muchas gracias entonces por el llamado. Estamos estrenando o estoy pues testeando esta nueva plataforma. Me pareció buena, pero bueno, la cuestión de la grabación lo estoy haciendo con OBS Studio porque no dejo aquí. Entonces, pues vamos a arrancar. Yo ya les envié el material de lo que es esta clase a sus correos. Sin embargo, vamos a arrancar. Yo voy a compartir la pantalla para que podamos ver las diapositivas. Entonces, eh, aquí compartamos y me dicen si están viendo el Sí, PowerPoint. profe. Bueno, el Sí, tema profe. de... Sí, se está viendo con Ok, perfecto. perfecto. Bueno, entonces silencien los micrófonos, ¿sí? Por favor. Y el tema de hoy se llama mecanismos de movimiento intermitentes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la definición. Estos mecanismos entonces son aquellos que transforman el movimiento continuo de un elemento mecánico. Entonces tenemos un elemento mecánico que es el eslabón de entrada. Y ese elemento gira o se mueve continuamente, ¿de acuerdo? Eh, entonces ese movimiento continuo de ese eslabón se transforma en un movimiento intermitente o entrecortado de otro elemento mecánico, o sea, del eslabón de salida. Entonces, tenemos un eslabón de entrada que se mueve continuamente, ¿sí? Por ejemplo, una manivela que está girando continuamente. Y tenemos otro elemento o eslabón de salida que se va a mover por ratos, ¿sí? O sea, se mueve, se queda quieto un momento mientras el otro, el de entrada sigue girando y después se mueve otra vez, se queda quieto, se mueve otra vez, se queda quieto. Eso se llama un movimiento intermitente, ¿sí? Entonces, la definición de lo que es un movimiento intermitente, pues es una sucesión de movimientos y detenimientos, ¿sí? Eso significa la intermitencia, ¿sí? Entendiendo que un detenimiento es un lapso en el que el eslabón de salida permanece estacionario, o sea, permanece quieto. Un detenimiento entonces es un lapso de tiempo en el que el eslabón de salida permanece quieto o estacionario, en tanto que el eslabón de entrada continuará moviéndose. Esa es la definición de estos mecanismos. Vamos a ver hoy tres mecanismos de movimiento intermitente que son los más comunes. El primero de ellos, un mecanismo muy sencillo, dos piñones igualiticos, ¿sí? Con el mismo número de dientes, etcétera, pero a uno de ellos va a tener, digámoslo así, los dientes incompletos. Entonces, ¿qué quiere decir con los dientes incompletos? O sea, a este piñón de la izquierda, ¿sí?, le alcanza para que tenga el resto de sus dientes, como el de la derecha, pero estratégicamente se le quitan, o más bien no se le agregan estos dientes. ¿Para qué? Para que cuando este piñón de dientes incompletos esté girando continuamente, ¿sí?, haga que se mueva intermitentemente. Entonces, ¿por qué va a pasar? ¿Por qué se genera eso así? Porque miren, analicemos. Cuando el piñón toca aquí a este diente, lástima no tengo una animación en SolidWorks, pero vamos a imaginárnoslo, ¿sí? Cuando el piñón toca este diente, claro, empieza a moverlo y así. Todos estos dientes de acá van a generar movimiento en este. Pero cuando el piñón ya no haga contacto, porque en estos momentos ustedes ven que ya no hay contacto, ¿sí? Miren aquí, en esto, como se muestra la imagen, aquí el piñón de dientes incompletos no está tocando al piñón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este piñón, que tiene todos sus dientes completos, pues va a estar sin girar, ¿sí? Entonces, este es un mecanismo sencillo que genera también movimiento intermitente. Entonces, este piñón de dientes incompletos siempre va a girar, siempre, ¿sí? Pero este de acá, el de la derecha, va
a girar y en algún momento se va a quedar quieto, va a girar y se va a quedar quieto, ¿sí? Entonces, esa es la forma como funciona. ¿Ustedes lograron imaginarse de pronto el funcionamiento? O sea, ¿me comprenden la idea? Sí, señor. Sí, Ok, señor. vale, listo. Trastorno neurológico ¿Cómo? Profe, los va a acompañar por ahí el piñón que tiene todos los dientes podría también girar en todo momento y que el otro se quede quieto en algún momento. Bueno, como la definición es que siempre debe haber un eslabón que gire continuamente. Digamos que si yo pongo a que este gire continuamente, ¿sí? Fíjate que si yo lo pongo en estos momentos, así como está la foto, a que gire, ¿sí? Pues este de la derecha va a quedar girando eternamente y como aquí no está haciendo contacto con ningún diente este de acá nunca se va a mover. ¿Sí me entendés? Entonces, por eso es que el funcionamiento tiene que ser al revés. El que gire continuamente debe ser de la izquierda, ¿vale? Claro, sí, lógico, sí, ya. Ok, perfecto, pero tranquilos muchachos, todas preguntas son valederas, ¿listo? Bueno, a veces las preguntas que me hacen también me ponen a pensar, no crean, ¿listo? Bueno, fórmulas, o más bien relaciones, ¿sí? Alfa, vamos a llamarlo el ángulo de giro del engranaje de dientes completo. O sea, alfa va a ser el ángulo de giro del piñón que tiene todos los dientes, ¿sí? Entonces, ese alfa va a ser igual a z e sub i, que es el número de dientes del engranaje de dientes incompleto sobre el número de dientes del engranaje de dientes completos multiplicado por 360 grados. O sea, esta fórmula alfa, ¿para qué la calculo? Para saber cuál es la relación de giro del piñón de la derecha. Es decir, sabemos, el de dientes incompleto, que gira continuamente. Por lo tanto, uno se puede preguntar, bueno, y cuando este gire una revolución, o sea, una revolución son los 360 grados, ¿sí? ¿Cuántos grados girará este? ¿Sí? Entonces, ese ángulo alfa, ¿sí? Que está acá, es precisamente la respuesta a esa pregunta, ¿sí? ¿Cuánto o qué ángulo va a girar el piñón de dientes completos cuando el piñón de dientes incompleto da una vuelta de 360 grados? Entonces, eso se calcula de esta forma, ¿sí? Entonces, bueno, es que ahorita para contar todo este número de piñones, ¿sí? De este número de dientes, lo podríamos hacer, pero bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, este piñón tuviera 100, no sé, 40 dientes, ¿sí? El de dientes completos, 40. Y aunque a el de la izquierda, le caben también los mismos 40, pero como es de dientes incompletos, vamos a suponer que simplemente tiene 20 de los 40. Entonces, ¿cómo sería? En engranajes incompletos, entonces serían 20 aquí en el numerador, sobre 40, eso me da 2, perdón, punto 5, multiplicado por 360, 180. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el de la izquierda dé una vuelta, de acá daría media. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? Sí, señor. Ok, eso es muy sencillo, muchachos. Es que esto... Esperen un momento, no Sí. le veo sentido que un piñón dé una vuelta entera y el otro solo media vuelta, que los piñones no deberían dar la misma vuelta sincronizadamente. Claro, ¿En qué claro, máquinas sirven estos piñones? claro, Andrés, pero es que recuerda que estamos viendo mecanismos intermitentes, ¿sí? Y acabamos de decir que los mecanismos de movimiento intermitente tienen que tener en su funcionamiento un lapso de tiempo quietos y un lapso de tiempo en movimiento. O sea, este piñón de la derecha no va a girar continuamente. Va a haber un momento en que se queda quieto y después avanza, se queda quieto y después avanza. Entonces, de pronto tú te estás en estos momentos preguntando, pues, pero ¿por qué y cuál es la aplicación?
ahora ya vamos a ver de pronto cuáles pueden ser algunas aplicaciones, ¿sí? Pero por eso es que es la razón de que por lo menos este piñón de la izquierda no tiene unos dientes aquí. ¿Para qué? Para que no haga contacto con este, ¿sí? Al no hacer contacto con el de acá, el de la derecha, este va a quedar estacionario, pero como este sigue girando, entonces en el momento en que un diente ya empieza a engranar con este, va a hacer que giren el piñón de la derecha. Entonces es por eso, o sea, si estuviéramos en el tema de transmisión mecánica, lógico que aquí esto no aplicaría, pero hay mecanismos que yo sí quiero que en un momento estén quietos, en otro momento giren, en otro momento quietos, en otro momento giren, ¿sí? Entonces es por eso, Andrés. Bueno, el siguiente mecanismo, aquí sí de pronto hay como una animación. Eso es lo que quiero que me comprendas un poco, Andrés, y todos. Aquí tenemos otro mecanismo, el mecanismo de Ginebra, ¿sí? ¿Qué hace? Como pueden ver en la animación, este mecanismo, ¿qué hace? Esta rueda verde que está aquí, en este caso acá es la roja, pero bueno, veamos aquí la animación. La rueda siempre es el eslabón de entrada, o sea, en este mecanismo va a ser el eslabón de entrada, es decir, el mecanismo que siempre, perdón, el eslabón que siempre está girando continuamente, ¿sí? Miren que él siempre está girando continuamente. Y el elemento aquí rojito que parece como una cruz, que de hecho se llama cruz de Malta, y el otro elemento se llama rueda, ¿sí? La cruz de Malta es el elemento que va a estar funcionando de manera intermitente. Entonces, miren, cada vez que entra el pincito aquí, dentro de la ranura de la cruz, le inyecta el giro, ¿sí? Miren, en este momento está quieta, ¿sí? Cuando ingresa el pin ahí a la ranura, le permite girar nuevamente. Ahí está quieta porque no hay contacto para nada entre la rueda y la cruz hasta que el pin entra otra vez a la ranura, ¿sí ven? Entonces, ese es otro tipo de mecanismo, se llama mecanismo de Ginebra porque al parecer se lo inventaron allá en Ginebra, ¿sí? En Ginebra Valle, ¿no? Ginebra Valle del Cauca. ¿Sabían? Mentira, Ginebra, pero Ginebra Suiza, ¿vale? Eso fue una bromita. Bueno, en Ginebra Suiza al parecer se inventaron este mecanismo y curiosamente este nombre de la cruz se llama Cruz de Malta porque tiene la forma de la cruz del escudo de la isla de Malta, que es una isla en el Mediterráneo. Entonces, pues esa es como la historia del mecanismo. Digamos que ahorita no, de pronto no hay una imagen, ¿sí? Pero este mecanismo fue muy usado, o no sé si se sigue usando, en los relojes suizos, ¿sí? Hay momentos en que se necesita, no sé, intermitencia. Esos mecanismos son bien complejos, pero me parece que uno de estos mecanismos de la cruz de Malta se usó en relojería, ¿sí? Acá tenemos algo similar en cuanto a este ángulo de giro de la cruz alfa, ¿sí? Ese ángulo de giro de la cruz es igual a 360 grados sobre n sub r, y n sub r es el número de ranuras de la cruz. Por ejemplo, en la animación, miremos cuántas ranuras ven aquí en la animación. ¿Quién me dice? ¿Cuántas ranuras hay? 6. Entonces alfa, o sea, la pregunta es, bueno, la rueda está girando continuamente, ¿sí? Cuando la rueda da una vuelta, ¿cuál es el ángulo de giro aquí en estos momentos de esa ranura? Simplemente 360 grados sobre 6, que es el número de ranuras. Eso daría 60 grados. O sea que esta cruz está girando 60 grados cada vez que la rueda da una vuelta, ¿sí? Y así sucesivamente con los otros. Por ejemplo, aquí en la imagen de abajo, pues la cruz de Malta estaría girando cada cuánto. ¿Cada cuánto giraría aquí la cruz de Malta en las imágenes de aquí abajito? Si tiene 4 ranuras, giraría cada cuánto, muchachos. 90 grados. 90 grados, perfecto,
correcto. Listo. Bueno, también tenemos una versión del mecanismo de Ginebra, pero lineal, ¿sí? Entonces, aquí vemos que esta manivela, que igual tiene un pin ahí en ella, cada vez que da un giro, ese pin ingresa aquí a esta ranura y hace que este mecanismo se mueva linealmente, ¿sí? Después sale la ranura del pin y vuelve e ingresa en la ranura del siguiente eslaboncito, ¿sí? Entonces este es como es el mismo mecanismo, pero de movimiento lineal, ¿sí? Aplicaciones. Los proyectores de cine antiguos tenían el mecanismo de la rueda de Ginebra, ¿sí? A veces, o sea, los proyectores de cine, ustedes miran aquí, esto es pues la película, ¿cierto? El rollo que se ponía. Y cuando se pasaba un fotograma, pues el fotograma estaba, digamos, proyectado cierto tiempo y después ya venía el siguiente. Entonces, cuando el fotograma estaba proyectado el tiempo X, ¿sí? Era porque la cruz estaba estacionaria, ¿sí? Pero cuando ya se cambiaba de fotograma, era porque ya la cruz generaba el movimiento, la rotación, ¿sí? Entonces, ahí fue, digamos, un mecanismo excelente ahí que se aplicó en ese sistema, ¿sí? Hoy en día pues eso ya no se usa, pero o sea, no está de más que estudiemos estos mecanismos porque en algún momento, ¿sí? De algún diseño en el futuro los podamos usar, ¿sí? Y por ejemplo no nos vayamos, digamos, en la industria también se puede ver, ¿sí? Mire por ejemplo este carrusel, ¿sí? Este disco blanco que ustedes ven aquí. Normalmente este disco gira gracias a un motor, ¿sí? Entonces uno le puede decir a ese motor, haga que este disco blanco gire, no sé, cada 10 grados o cada 20 grados, ¿sí? Pero suponga que usted le encomiendan un diseño y le dicen, porque es que aquí el motor que hace girar esto, ¿sí? Es un motor especial, es un servomotor, pues que hace que en verdad gire los grados que son, con precisión y toda la cosa. Entonces son motores que pueden ser costosos, ¿sí? Pero entonces usted podría reemplazar ese servomotor con todo el control que tiene por un mecanismo como el de la Cruz de Malta, ¿sí? Porque usted simplemente usa un motor más económico para poner a girar ¿quién? Para poner a girar todo el tiempo ¿a quién? A la rueda, y luego diseña una cruz con n ranuras para que gire alfa grados, ¿sí? Entonces si yo quiero que gire esto cada 20 grados, pues ¿cuántas ranuras tendré que hacerle? Pregunto, ¿quién me responde? Si yo quiero que este disco gire cada 20 grados, ¿cuántas ranuras debo ponerle a la cruz de Malta? ¿Quién hace el cálculo? La pregunta. Yo quiero que este disco que está aquí, ¿cierto? Gire cada 20 grados, ¿sí? Entonces, debajo de este disco va a ir atornillado. Serían 18. 18 también medio. Ok, perfecto. 18. 18 ranuras. Listo, muchachos. Muy bien. Entonces, usted se inventaría un diseño de una Cruz de Malta con 18 ranuras, ¿sí? Y entonces cumple la misma función, ¿sí? De poner un servomotor que haga girar esto cada 20 grados. Ah, lógico, pues si le dicen luego que no, ahora tenemos un carrusel que queremos que gire cada 30, bueno, tocará cambiar la cruz, ¿sí? Pero, pues, digamos, son casos en donde uno podría decir, listo, o sea, la Cruz de Malta también podría servir, ¿sí? Entonces, yo les muestro estos mecanismos con el ánimo de que hace parte de su formación, ¿sí? De los mecanismos que debemos ver aquí en la asignatura, y el día de mañana ustedes serán quienes apliquen todo esto, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno,
hoy les tengo preparado un taller de los temas pasados, ¿sí? Realmente esto que les quería mostrar es corto, ¿sí? Pero esto pues es muy sencillo y sustancioso, ¿sí? Entonces vamos a pasar a voy a compartir la pantalla pero de la pizarra para que pasemos a unos ejercicios, ¿sí? Ejercicios que son como preparatorios para el segundo parcial y que quiero que los realicemos aquí en este espacio, ¿sí? Voy a compartir entonces la pizarra. Me dicen si ven la pizarra ahorita. Espera un momentico. Pestaña de Chrome. Clipboard, ok. A ver. ¿Están viendo una pizarra? Sí, señor. Listo, Señor. perfecto. Bueno, esta No la veo. ¿No la ves, Andrés? Sí, profesor. Andrés, ¿la ves? Ahora sí. Ok, Ya la listo. veo, ya Vale. la veo. Bueno, muchachos, allá cada uno en su cuaderno, lo que sea, va a tomar nota de este enunciado. Ya lo voy a poner. Profe, ¿Sí? yo podría hacer ese ejercicio después. Es que como yo no he visto las clases anteriores, Ah, bueno. De todos modos, pues sí, pero no, yo voy a tomar nota. Ay, hágale, listo, está bien. Entonces, tenemos. Igual yo estoy aquí también para ayudarles y en lo que respecte a resolver esto lo hacemos. O sea, vamos a hacer este taller. Ese taller o sea, un taller. En clase usted qué hace, va y me pregunta, ¿cierto? Entonces aquí también si tiene dudas, pues me pregunta, ¿sí? Entonces, punto 1. El punto 1 es... Ya pongo la otra imagen. Ok, bueno, aquí dice un telón de mini teatro. Ustedes ven aquí, esto es un telón, ¿sí? Es accionado por un mecanismo husillo tuerca. El mecanismo husillo tuerca lo tenemos aquí, ¿sí? El husillo en una mitad posee rosca simple en sentido derecho. Entonces aquí, de aquí para acá, esto es rosca derecha y rosca simple, o sea, es decir, una sola rosca, ¿de acuerdo? Y la otra mitad también, rosca simple, pero con sentido izquierdo, ¿sí? Recuerden que en clase hemos visto que hay rosca derecha y rosca izquierda, ¿sí? Bien, bueno, en sentido, de modo que cada tuerca mueve la cortina correspondiente. Entonces, ¿qué sucede? A ver, cuando este husillo gira, ¿sí? Como cada tuerca está en roscas de diferente sentido, ¿qué va a pasar? Cuando este husillo gire, entonces, por ejemplo, las dos tuercas van a avanzar, ¿sí? A encontrarse, y eso genera que el telón se cierre. Pero si el husillo gira en el otro sentido, entonces las tuercas, ¿sí? Van a alejarse y cada una va a abrir la cortina, ¿sí? ¿Sí me entienden cómo la idea de este mecanismo? señor. Vale, listo. Entonces, de esta forma se garantiza la apertura y cierre del telón cuando el husillo gira. Si se requiere que el telón de ancho 2 metros para cada cortina, o sea, digamos que de aquí a aquí hay 2 metros, o sea que el telón tiene un recorrido de 2 metros cada cortina. Si se requiere que el telón de ancho 2 metros para cada cortina abra o cierre en un lapso de tiempo de 15 segundos, y se conoce que tanto la rosca derecha como la rosca izquierda del husillo tienen un paso de 2 milímetros, entonces, ¿cuál será la velocidad angular de giro del husillo? Entonces, ¿qué se quiere aquí? Se quiere determinar a qué velocidad angular debe girar el husillo para garantizar de que este telón izquierdo se abra o se cierre
en 15 segundos, al igual que el telón derecho, ¿sí? Entonces es como si estuviéramos en el teatro, en un mini teatro, y viéramos que el telón, estando cerrado, se abra en 15 segundos, ¿vale? Entonces, comencemos con ese primer punto, ¿sí? Manuel, ¿tú quieres que te adelante el punto 2 y el punto 3? ¿O qué? No, yo voy a prestar atención y voy a mirar. Sí, vale, listo. Entonces, comencemos, muchachos. Bueno, recordemos que, como esto es un mecanismo de usillo-tuerca, yo les refresco aquí las fórmulas, ¿sí? Recordemos que el avance, ¿sí? Espera un momentico. El avance, ¿sí? Es igual a E por el paso, ¿sí? ¿Y E quién era? E es el número de roscas y P es el paso. En este caso, como E vale 1, porque el enunciado dice que el usillo es de simple rosca, entonces solo una rosca, y el paso, el enunciado lo está diciendo que es de ¿cuánto? De 2 milímetros. Entonces el avance es de 2 milímetros. Pero 2 milímetros, ¿por qué? Por revolución, ¿sí? O sea que por cada vueltica que da el usillo, cada tuerca avanzaría 2 milímetros, ¿de acuerdo? Y le refresco otra fórmula. Velocidad lineal de las tuercas va a ser igual a velocidad angular del usillo multiplicado por el avance. Listo, muchachos, con eso se pueden defender. Entonces deben calcular a quién, a W, me la tienen que dar en RPM, ¿sí? ¿La W qué significa? W es la velocidad angular. ¿Y cuál es la fórmula para la velocidad angular? Pues tocaría despejar de aquí, o sea, Profe, omega. velocidad lineal no es distancia sobre tiempo o Claro, entonces sí, ¿qué? también, claro. O sea, de aquí de esta fórmula podemos despejar velocidad angular, ¿cierto? Que sería la velocidad lineal sobre el avance, ¿sí? Sí, Pero claro, aquí es importante recurrir a la cinemática, a la física, donde sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué deben hacer? Primero deben calcular la velocidad con esta fórmula, ¿sí? Pero yo quiero que ustedes entiendan que esta fórmula es de la física, o sea, nosotros nunca vimos en el estudio del mecanismo esta fórmula, ¿sí? Solo que uno puede traer como herramienta esta fórmula porque pues, esto es cinemática, ¿sí? Entonces, velocidad es distancia sobre tiempo. Calculen primero esta velocidad y luego despejan las RPMs, o sea, la velocidad angular. ¿Cómo sería profe, la entonces? velocidad angular a mí me dio 0.06666 periódicos terminado en 7. ¿Y qué unidades serían esas, Manuel? Radianes por Milímetros, ¿cierto? Entonces, como estoy pidiendo en RPMs, pues pasa la RPM a ver cuánto te da. Pero bueno, los demás pueden comenzar con el ejercicio, ¿sí?
Perdón. ¿Están viendo la pizarra todavía? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces velocidad sería entonces los 2 metros, ¿sí? De distancia de cada telón, ¿sí? Sobre ¿cuántos segundos? 15, ¿no? 15 segundos. Si eso de una vez lo multiplico por, o sea, 60 segundos, porque en 60 segundos hay un minuto. Entonces esto nos da 2 dividido 15 por 60. Eso nos da 8 metros por minuto. Listo. Entonces tenemos que la velocidad es 8 metros por minuto, ¿sí? Entonces el avance ya lo tenemos, 2 milímetros por revolución. Nos falta despejar la velocidad angular, ¿sí? Entonces, pero entonces tenemos acá 8 metros por minuto. Acá tenemos avance que es 2 milímetros. Una de dos, o pasamos los 2 milímetros a metros o expresamos esta velocidad en milímetros por minuto, como sea, ¿sí? Entonces vamos a decir que los 8 metros por minuto son 8000 milímetros por minuto, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener 8000 milímetros por minuto dividido 2 milímetros. Eso nos daría entonces 4000 vamos a ver, 4000 radianes por minuto.
¿Y cómo paso los 4000 radianes por minuto? Pues $4000 radianes por minuto por, entonces, en 2pi, radianes hay que una revolución, ¿sí? Y ya, entonces sería agarrar 4000 y dividirlo entre 6,28, pues, y tendríamos que eso serían, a mí me da 600, ¿sí? 636 punto Punto 6197. punto 94, pues bueno, punto 9, pues fue una decimal. Entonces, Punto 62. esos serían RPMs. Entonces, los que me dieron los primeros resultados, que 66.6, de pronto algo, no sé en qué se equivocaron, o será que yo me equivoqué. No, ¿cierto? No, yo hice los cálculos mal. Ok, entonces muchachos, este usillo debe girar a 636.9 RPMs, ¿sí? ¿Para qué? Para que el telón, si está cerrado, pues se abra en 15 segundos, y si está abierto, pues se cierre en 15 segundos, ¿sí? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, mire que son Sí, profe, todo claro. son ejercicios sencillos que se pueden presentar en la vida real, ¿sí? Y mire, o sea, es que la vida real es también de cosas sencillas, ¿sí? Entonces, pues mire que es un ejercicio de aplicación. Bueno, vamos con el siguiente. Mentira. ¿Cómo? La vida real no tiene ejercicios fáciles, sino ejercicios difíciles. No, si uno le quiere poner sencillez a eso, sí. Lógico, hay retos también, pero hay muchas cosas que realmente son sencillas también. Bueno, vamos entonces a hacer otro ejercicio, ¿sí? Son 3 puntos, ¿no? Vamos por el segundo. Es el siguiente, a ver, voy a poner primero el enunciado. Aquí, punto 2. Este ya lo hemos trabajado un poquito, pero tiene algo diferente, ¿sí? Es el de la puerta. Este es con piñón cremallera. Entonces, dice, una puerta, aquí vemos en verde, tiene pues una cremallera, ¿cierto? Entonces, una puerta de garaje es accionada por un motor que posee un mecanismo de movimiento lineal de piñón cremallera. El piñón, aquí este rojito, tiene 10 dientes y la cremallera posee 2 dientes por cada 5 centímetros. Nosotros hemos visto en clase que el número de dientes de la cremallera se especifica por cada centímetro, ¿cierto? O sea, por decir algo, 3 dientes por centímetro o 5 dientes por cada centímetro. Aquí el problema lo está especificando de otra forma, o sea, 2 dientes por cada 5 centímetros. O sea, yo lo que hago es que mido en 5 centímetros y cuento, y hay 2 dientes. O sea que en 10 centímetros van a haber 4 dientes y en 15 van a haber 6 dientes y así sucesivamente, ¿vale? Entonces dice, por otra parte, si la puerta tiene un ancho de 3 metros, o sea, esta puerta tiene un ancho de 3 metros y se requiere abrirla o cerrarla en un lapso de tiempo de 30 segundos, entonces, ¿a cuántas RPM deberá girar este piñón? Si el motor disponible, o sea, este piñón, o sea, todo el mecanismo va a ser accionado por un motor
que tiene una velocidad angular nominal de 144 RPM. Entonces se pregunta, ¿será conveniente conectarlo directamente al mecanismo de piñón cremallera? O sea, ¿será conveniente con estas 144 RPM conectar el piñón del mecanismo directamente al motor? Todavía no lo sabemos porque no sabemos a qué velocidad debe girar el piñón, ¿cierto? Entonces, si no es conveniente porque encontramos de que no, entonces propongo una relación de engranajes para adecuar el mecanismo. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular a cuántas RPM debe girar este piñón, ¿sí? Entonces, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos que, o recordemos la fórmula, ¿no? Recordemos que D, el desplazamiento de la cremallera, era igual a Z sobre N, ¿cierto? Y Z es, bueno, ahorita ya ustedes, pero les ayudo con esto un poquito. Dice que la cremallera posee 2 dientes por cada 5 centímetros, ¿sí? Entonces, eso significa que si dividimos 2 entre 5, ¿sí? Que eso nos da 2 dividido 5, 0.4. 0.4. Este 0.4 es como si dijéramos 0.4 dientes por centímetro, ¿sí? O sea, la cremallera tiene 0.4 dientes por centímetros, ¿sí? No se ve la pantalla. Entonces, ¿cuánto es el desplazamiento? Calculémoslo. ¿Quién me dice? ¿Cuántos Profe, dientes? no se ve la pantalla. ¿No se ve la pantalla? Se congeló. No, profe. Ya voy a ver. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a compartir la pantalla otra vez, a ver. ¿La ven de nuevo? Sí, señor. Sí, señor. Ve, bueno, qué raro. Listo, entonces, ¿cuánto es el desplazamiento de la cremallera? Z sobre N. Entonces, ¿cuánto es Z? 2. Z es 2. Ojo, el piñón tiene 10 dientes y Z es el número de dientes del piñón, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 10 sobre ¿cuánto? Sobre ese 0.4 que hallamos, ¿sí? ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da 25 centímetros por revolución, ¿sí? Por revolución. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos el Profe, ya desplazamiento. no se ve la pantalla. ¿No se ve? Bueno, listo, otra vez. Se le congela. Vamos a ver. Acabó el tiempo. No estoy escuchando nada. Se me cortó el audio. ¿Ahí la están viendo otra vez? Sí, señor. Qué raro. Profe. Se ve la pantalla, pero no oigo nada. ¿No escuchas, Barrenechea? Yo sí te escucho. Alto, ya escuché, Vale. ya los Ok, escuché. listo. Bueno, muchachos, necesitamos en las fórmulas del piñón cremallera también tenemos que la velocidad es igual a la velocidad angular por el desplazamiento. Ya calculamos el desplazamiento, ¿sí? Ya calculamos D, ¿sí? Tenemos que calcular omega. La velocidad la tenemos. La velocidad lineal la tenemos. Se puede calcular. Sí, no la dan. ¿Con No qué la sé. calculo?
¿De 144, profe? No, eso sería No, lo singular, ¿no? estos 144 RPM es de un motor que tengo y yo lo que tengo que ver es que por ahí hay eco. A ver, un momentito. Silenciarlos. Lo que pasa es que aclaro, ¿no? Estas 144 RPM son de un motor que tengo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a verificar es si las RPM a las cuales tiene que girar el piñón no la conocemos, o sea, este omega, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcularlas para decir, es que supongamos que nos da que necesita 250 RPM, ¿sí? Y tenemos un motor que gira 144, no nos va a servir, ¿cierto? Pero entonces supongamos que el piñón o este omega nos da, por ejemplo, nos da que 60 RPM. Pero es que 144 ya sería mucho, ¿sí? Pero entonces, ahí viene la segunda parte del ejercicio. Pues si es mucho, ¿cómo hago para reducir a la velocidad que necesita el piñón? ¿Sí? Esa es como la pregunta. Pero estas 144 RPM son de un motor que está aquí para activar el mecanismo, ¿de acuerdo? ¿Sí me entendió, Cano? Vale, entonces me dicen que podemos calcular la velocidad lineal, ¿cómo? Con la distancia, con la fórmula de la física, ¿no? Distancia sobre tiempo. Eso. Profe, eso me da 6 metros por minuto. Listo, es la velocidad 6 metros por minuto. Listo. Pero bueno, hagámoslo aquí para que quede constancia. Entonces sería, ¿cuánta es la distancia? 3 metros, ¿no? Porque es el ancho de la puerta, ¿no? Entonces, 3 metros sobre, ¿cuántos segundos? 30, ¿no? 30. 30 segundos. Entonces, 3 dividido 30. Punto 1. Punto 1, ¿cierto? Punto 1 metros por segundo. Si yo quiero pasar eso a metros por minuto, o más bien a centímetros por minuto, porque eso es como las unidades que necesitamos aquí, entonces ¿cómo sería? Entonces multiplico aquí por, digo que en 60 segundos hay ¿cuánto? Un minuto, ¿verdad? Y luego el otro factor de conversión es sencillamente que en un metro No, metro. hay... No, profe, sería al revés. Sí. Perdón. Borremos aquí. En un metro, pero acá abajo. En un metro hay ¿cuánto? 100 centímetros, ¿cierto? 100 centímetros. Eso. Listo, entonces se va segundos con segundos y se va metro con metro y me queda centímetros por minuto. Entonces eso nos daría .1 por 60 por 100. Entonces tenemos que efectivamente sí 600 centímetros por centímetros por minuto. Listo. Entonces, ¿cuántos son las RPM? Ahora sí. Entonces, las R, o más bien omega, sería igual a velocidad dividido velocidad, dividido
el paso de la cremallera, ¿sí? Entonces tenemos 600 centímetros. No,